El Éxodo 13 vamos a leer. El Éxodo 13, 1 y 2 dice: en el nombre del Señor Jesús. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. En este mensaje quisiera mostrarle a usted, a través de la palabra, porque Dios primero nos lo muestra y lo llegamos a ver y pensamos en ello, y le he titulado El fracaso de un consagrado. Así, el fracaso de un consagrado. Un día me quedaba leyendo esta parte de la palabra del Señor, cuando Dios le habla a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. La consagración de los primogénitos me hizo pensar tanto en la palabra, porque ¿para qué Dios quería consagrar? Consagrar es destinar algo para un acto, un caso muy especial. Pero ahora en esta ocasión se trataba de los primogénitos. Era todo primer nacido, de los hijos de Israel, como de hombres y de animales, dijo Dios: mío es, mío es. Pero pensar en la consagración, póngale que esta consagración que Dios hizo, me hizo pensar para qué quería Dios, pero llegué a entender algo, que Dios estaba creando un remanente dentro del remanente de Israel, un pequeño remanente para ser los que le iban a servir, los que iban a estar consagrados, dedicados para el servicio de Dios. Pero mirar el proceso, solamente la historia de los consagrados, es mucho, hermanos, para mirarlo, pero le voy a mostrar en parte, para que usted saque también las conclusiones, y las conclusiones que tendremos en el mensaje, porque ¿qué llegaron a perder los que llegaron un día a tener esa dicha de ser consagrados? Yo veía aquí en la palabra del Señor y me quedaba observando de que conságrame, dijo Dios. Dios tenía preparado hasta las ofrendas, los diezmos, ya lo tenía preparado todo, pero no se sabía a quién le iba a pertenecer, a quién le iba a tocar. De pronto aparecen que se consagre todo primogénito, de hombre como de animal. Bueno, ya se venía desenvolviendo todo el plan de Dios. Pero ahora dele un vistazo también al Éxodo 32. Oigamos algo hasta acá adelante, en el Éxodo 32, 26, 27, y le digo dónde nos detenemos. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
Y él le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente y a los hijos de Leví. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues que cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Algunos también se convierten en analíticos de la palabra del Señor, ¿verdad? Se preguntan por qué. Hay quienes que han llegado a cuestionar este verso. Por ejemplo, el verso 27, cuando dice: matad cada uno a su hermano, su amigo, su pariente. Si Dios manda y prohíbe no matar, ¿verdad? Hay textos que se cuestionan y se topan en debates. Le preguntaran a usted, le unen el Éxodo 20, 12, 13, cuando dice no matarás, y oye usted que Dios dice, bueno, maten. Uno logra hallar, pero algo que pueda usted entender en ella es que jamás podemos cuestionar la soberanía de Dios. Yo puedo entender mucho o poco, pero hay cosas que están en la soberanía de Dios, y como soberano Él determina, Él hace. La palabra dice que lo que yo hago, ¿quién dirá por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Pudiera ser que me atreva yo a cuestionar aquello, pero cuando se mira que está actuando la soberanía de Dios, nos quedamos callados. Él sabe por qué lo dice, por qué lo hace. Pero ahora, los primogénitos fallaron, hermano, fallaron los primogénitos. Me quedaba viendo, por ejemplo, en la palabra del Señor, que los primogénitos tenían la obligación de impedirle a Aarón el desenfreno del pueblo, del Señor. Moisés tardó estando allá con Dios. Ellos dijeron, bueno, saber qué le pasó, no hay cuándo que viene, haznos dioses que nos devuelvan a Egipto. Hicieron dioses que los volvieron a Egipto, pero la palabra dice que es uno el que permite el desenfreno de algo. Yo me quedaba viendo acá, ¿verdad? Póngale que la obligación de los primogénitos era haberle dicho a Moisés o a Aarón: no lo hagas, no te conviene, hay que esperar a Moisés, descenderá, vendrá, pero dice que ellos, como que se les terminó la paciencia, llegó a entrar en ellos la ansiedad, que qué iba a hacer de ellos, qué iba a pasar sin el guía, sin el caudillo. Y yo me estaba dando cuenta que por lo regular el humano es un idólatra por naturaleza, siempre necesita a alguien que lo guíe, pero muchas veces lo idolatra o necesita un ídolo por quien adorar, servir y caminar. Así es el humano. Pero ahora acá, los primogénitos debieron haber actuado, pero ellos, en vez de actuar, dejaron que el pueblo se desenfrenara juntamente con Aarón. Cuando Moisés desciende, dice que él puede ver el desenfreno. Pregunta él: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová?
A veces en nosotros no es la pregunta por algo, dice, ¿quién está conmigo? Pero el hombre de Dios habla y dice, ¿quién está por Jehová? Bueno, y se juntaron con él. ¿Quiénes se juntaron? Todos los hijos de Leví. Fíjate, hermano, de que cuando usted lee la historia de Leví, dice que Leví era bravo, era bravísimo. Un día, entre las bendiciones que habló Moisés, dijo él, o el padre, el patriarca de ellos, dijo él, no entre mi consejo en ellos, no entre mi consejo en él, porque es fiero su furor, es fiero su furor. Bueno, como quien dice, eres muy bravo, y el que se le llama así bravo, muy enojado, tiene, no entre mi consejo en él. Pero yo estaba viendo y me quedé dándole vuelta. Un día Dios lo llegó a utilizar, hermano. Estaba leyendo para ello, porque Dios viene y usa a esta tribu, pero dice acá que ellos, para que pudieran consagrarse a Dios, no eran ellos los consagrados, los que estaban destinados para tal oficio. Pero como el destinado a ese oficio falló, por eso le decía que le titulaba este mensaje el fracaso de los consagrados. Yo le puedo ampliar la mente a usted de cuándo llegó a consagrarse usted a Dios. Pudiera auxiliarme con Deuteronomio 26, 17, 18, 19. Hay una palabra que se usa como juramento cuando el hombre da el paso, el sí, de obediencia al Señor. Por ejemplo, el verso ahí dice, hoy has declarado solemnemente que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos, que le servirás, que le temerás. Y luego dice, y también Jehová declara que Él será tu Dios. Se llama una consagración cuando alguien se dedica, queda destinado para el servicio, para alguien en especial, y este servicio ya viene a ser para Dios, no para el hombre, hermano. De manera que al pensar la palabra del Señor en ella, nos damos cuenta que aquellos, los que estaban elegidos para hacer tal cosa, fallaron. Cuando uno piensa en la consagración, aparte de esa consagración que viene cuando uno se entrega al Señor y dice, ¿está de acuerdo en tal cosa? Sí, 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 y sí, y sí. Yo siempre he fijado y he hecho una comparación, que el examen de bautismo es como cuando lo está uno ante el juez, que lo casa a uno, ¿verdad? ¿Está de acuerdo usted de quererla, de amarla? Y uno dice sí, 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 con tal que se firme luego el acta, ¿verdad? Sí, y sí, y sí. Pero ahora uno queda consagrado, dedicado en un matrimonio. Es una consagración mutua, de que el hombre se compromete a cuidar como la mujer a cuidar, pero es un convenio mutuo. Pero cuando uno viene a tener un segundo llamado, hay una consagración para un servicio en especial, lo llaman, ¿verdad? Tal vez Dios llama a hombre, lo llama, dice, para ser un anciano en la obra del Señor, lo llama para tal vez ser un siervo de Cristo, un colaborador, un evangelista, pero aquel se consagra para ello. Viene Dios, lo llama y lo quiere para un servicio especial para él. Y entre las mujeres hay mujeres consagradas, hermano. Los ancianos llaman a veces, dicen, hermana, usted se va a encargar de tal cosa, pero le dan una responsabilidad. Han visto su integridad, su temor a Dios, su amor a la obra, bueno, y le encargan algo. Pero al mirar aquello, cuando el consagrado realmente falla, mire, me quedaba viendo un día a la tribu de Efraín,
dice que cuando Efraín hablaba, el hombre lo llamaron, esa tribu quedó consagrado para ser una gran autoridad en Israel. Pero dice la palabra, pecó Efraín en Baal y perdió su autoridad. Era una tribu de autoridad. Cuando él hablaba, temía, pero el fracaso lo hizo llevar abajo. Pierde autoridad. Pero al mirar acá en el verso, cuando se viene a ver la consagración de aquellos, los que estaban llamados a defender realmente lo que era a ese pueblo para llevarlo a Canaán, fallaron. Ahora viene y entra la tribu de Leví en escena, y viene a ver usted que el texto declara que para que ellos quedaran consagrados a Dios, tuvieron que hacer algo. Por eso Moisés le declara en el verso 29, hoy os habéis consagrado a Jehová, hoy os habéis consagrado a Jehová. Oigamos una frase en el libro de Números capítulo 3, el libro de Números 3, el verso, estaba leyendo esta parte del verso 12, capítulo 3, verso 12 del libro de Números. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Pero de una vez el verso dice aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos. Cuando venimos a este texto, siempre me he quedado pensando, por ejemplo, en la vida de Esaú y su hermano Jacob. Ellos eran gemelos. Dice que Esaú era el primogénito y Jacob era el segundo. Pero sabe, hermano, que el primogénito tiene una doble bendición en Israel. Pero aunque aquel había nacido primero, Dios ya había dado la orden que aquel iba a heredar una bendición. Pero ¿sabe qué me he quedado pensando? Y escribí un mensaje ya hace algunos años que lo compartí, pero recuerdo bien, porque la mayoría llamamos a Jacob el suplantador. Pero lo he llamado el suplente. Yo y usted nos podemos atener, fíjese hermano, nos atenemos. He oído expresiones como de hombres, mujeres, que pueda hacer que logre tener el grado más alto en la congregación local o nacional, y alguien se atenga y dice, bueno, he alcanzado lo más grande que Dios tiene en su obra. Pero eso no es una garantía de que yo como usted estemos ahí. Si yo y usted no cuidamos realmente aquello para lo cual Dios ha llamado, habrá alguien a quien Dios en su momento lo colocará, lo pondrá para sustituir a aquel que no estima y no valora lo que Dios le da en la vida. Por eso, cuando miramos acá, yo no sé qué le ha hecho, qué le ha dado Dios. Aparte de que llegamos el día del bautismo para servir a Él, pero aparte de ello, un llamado extra para consagrar a alguien para un servicio muy especial. Pero si aquel no viene a fungir realmente para lo cual Dios lo anhela, siempre hay alguien que se interesa hacerlo, se preocupa hacerlo, y Dios lo puede colocar, aquel va, cae, y Dios puede poner a otro en ese lugar. De manera que cuando usted mira que aquellos, los primogénitos,
hubieran sido los bendecidos para heredar los diezmos. Los primogénitos hubieran sido los bendecidos para heredar las primicias. Todas las ofrendas que llegaron a disfrutar los levitas les correspondía a los primogénitos, porque ellos eran los consagrados a heredar toda esa bendición, porque era el servicio que le iban a dar a Dios, y la remuneración de su servicio era todo lo que Dios ya había consagrado. La nación consagraba algo, lo llevaba, pero eso lo recibían ellos para el sustento de ellos. Pero lo perdió el levita, el primogénito, lo perdió, e incluso me quedaba observando que tuvieron que pagar un rescate. Fíjate, hermano, había un exceso entre una tribu y los consagrados, que tuvieron que pagar el exceso. Bueno, pagaron, les salió caro y les fue mal. Y a aquellos les llegó a ir bien por llegar a desempeñar algo correctamente como Dios le agrada. Le voy a leer otra historia. El libro de los Jueces, capítulo 16, porque en la Biblia hallamos tanta palabra que cuando usted la viene a encontrar, bueno, las encuentra y medita, piensa en ella, mira, la analiza, la atesora para que sea de una gran bendición en la vida. Oiga lo que dice el libro de los Jueces, su capítulo 16, el verso 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios se puede apartar del hombre, así dice el texto. Dios se puede apartar del hombre, aparte de que el hombre se aparta de Dios también. Pero dice el verso que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando miramos a este hombre consagrado desde el vientre de la madre, bueno, aparece el ángel, le aparece a Manoa y empieza a oír la instrucción y le dan la dieta. Pero sabe, hermano, este era un nazareo de Dios. Los nazareos, cuando se consagraban a Dios, no tenían que beber vino, tenían que no contaminarse con cualquier cosa que contaminaba su consagración. Tenían que guardarse de mujeres, tenían que dejarse crecer el cabello, tenían una dieta tan estricta porque así lo ameritaba su consagración. Fíjate, hermano, Sansón, ¿ha leído usted la historia de Sansón? ¿Ha leído usted esa historia? Yo me quedaba viendo acá y le he escrito así, que las guedejas eran la señal de su consagración a Dios. Tenía 7 guedejas, de así se formaba su cabello el hombre, de 7 guedejas. Pero yo estaba viendo y me quedaba viendo, por ejemplo, en Isaías capítulo 11, verso 2, donde dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de temor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento. Bueno, habla de 7, está hablando de la perfección tal en la vida de Sansón. Las 7 guedejas hablaban de la perfección. Era alguien que tenía una consagración tal de Dios. Pero el hombre no cuidó el distintivo, su vida, y un día
yo me quedé viendo acá en la palabra y estaba viendo de que Sansón cayó sobre las rodillas de Dalila y la hizo adormecer. Un día escribía una parte en el encabezamiento de la Biblia y le colocaba yo: el sueño ladrón generoso. Porque muchas veces no va a ser Dalila sobre quien usted vaya a doblar su cabeza, y sobre la rodilla de Dalila, ¿cómo se llama? Pero se llama este mundo. Él cayó, usted y yo podemos caer sobre las rodillas del placer. Sobre las rodillas del placer. El mundo realmente es como aquel oso. El oso, cuando tiene a su presa a frente, se para como un animal, como un humano, y extiende sus brazuelos como darle la bienvenida a su víctima, pero solo es para desgarrarlo, devorárselo. El mundo así parece, con todas las atracciones que tiene en la vida, cual oso gigante que como que le da la bienvenida al hombre y a la mujer. Pero si aquel que tiene la consagración de Dios y debe lograr entender que hay una distinción en él, no vamos a estar con 7 guedejas, ¿verdad? Pero desde que usted creyó, tiene la unción del Santo, tiene al Espíritu Santo de Dios, y siendo ungido, tenemos la unción santa de Dios. Pero cuando al hombre le cortaron las guedejas, ¿a cuántos ya le cortaron las guedejas por acá, verdad? Los dejaron pelón como Sansón, sin respaldo de Dios. ¿Sabe, hermano? Me quedé pensando en la vida realmente de Sansón. Cuando él fue vencido por su propia insensatez, cayó en manos de los filisteos por haber descubierto algo que nunca debió haber dicho. Pero ahora viene y en manos de sus enemigos lo que ellos hacen es raparlo, quitarle los ojos, lo llevan a la cárcel, lo colocan y lo ponen a hacer trabajo de animal. Así es el hombre, así es la mujer que pierde, descuida la consagración que tiene, cae en las manos del enemigo. Nunca el enemigo va a tratar bien nuestra vida cuando llegamos a entender que hay alguien que, si nos ha consagrado, nos trata bien, nos paga bien, nos cuida bien. Pero caer en las manos del enemigo, el hombre viene a ser rapado de la cabeza, le quitan los ojos y se convierte en el hazme reír de la gente, del mundo, y viene a ser la vergüenza de la casa de su Señor. Viene a ser la vergüenza de la casa de su Señor. Oiga bien, ¿quién será usted y quién soy yo realmente? Si realmente llegamos a ser para honra, para gloria de Dios, o venimos a ser la vergüenza de la casa del Señor. Cuando pensamos en ello, le voy a decir algo: que este hombre tenía una gran bendición de Dios, que desde el vientre de la madre, consagrado, llegó a ser. Yo miraba la vida de este hombre cuando estaba tan bien. Solo la vida de Sansón nos da una gran historia. Yo miraba la vida de este hombre, hermano, un gran hombre de Dios. Dice que un león para él no valía. Venía un león y lo despedazaba. Tomó las columnas de una ciudad con sus puertas. La fuerza realmente era tan grande que no valían para él. Me quedaba observando de que con una quijada de un asno había derrotado a sus enemigos. El consagrado de Dios no va a ser presa del león. El consagrado de Dios tendrá victorias hoy, mañana y siempre. El consagrado de Dios, no habrá una barrera que se interponga y le impida caminar en la vida, porque
si media vez cuida la consagración, Dios lo respaldará, tendrá triunfos, éxitos, bendiciones en la vida. Pero Sansón perdió todo, hermano. ¿Sabe? Dios puede hacer misericordia. Tal vez ya está pelón como el Sansón. Pudiera ser que le clame a Dios y le diga: Señor, quiero recuperar esas fuerzas, los triunfos, las victorias. ¿Sabe qué no recuperó Sansón? ¿Sabe qué no recuperó Sansón? Fueron sus ojos, que jamás los recuperó. Estando allá en aquella aflicción, en aquella angustia, el hombre clama y dice: Señor, si tan solamente me devolvieras estas fuerzas para levantarme, yo voy a vengar a estos filisteos por lo que me han hecho. El hombre recuperó su cabello, pero ya nunca recuperó sus ojos. Hay cosas que ya no recupera alguien que se va y regresa. ¿Cuánto y desde cuándo Él lo ha consagrado? Dios tiene la consagración de Dios en la vida. Le podría mencionar los 7 factores que se vio en la vida de Sansón, lo cual lo llevó al fracaso tal. Se viene a ver cómo cae el hombre, tal vez el hombre o la mujer, en un adulterio, y viene a ser la vergüenza de su asamblea, de su marido y de todo. Oiga bien, pero cuando uno viene a entender que tiene esa consagración, guarda la vida, la conserva, porque anhela honrar, anhela bendecir a Dios, anhela engrandecer, y porque quiere terminar su carrera en bien y sus años en dicha. ¿Desde cuándo lo ha llamado el Señor? ¿Desde cuándo lo ha llamado el Señor? Siempre va a haber alguien que tratará de que esa consagración sea arruinada y que otro vaya, llegue y tome aquello, y que luego yo quisiera recuperarlo, pero no se podrá. Pero mientras vivimos sobre la tierra, el Señor viene y a usted me prende la luz, el foco, y me da una chispa, que siempre tengo un enemigo que va tras mí, tratando de ver mi ruina, que trata de verme tirado, arruinado. Pero si tengo una unción, si tengo la unción, tengo la consagración del Santo, Él anhela que usted y yo guardemos nuestra vida a fin de que todos terminemos nuestra carrera en bien y nuestros años en dicha. Mientras el Señor nos tenga sobre la tierra, que Él nos ayude a entender su palabra y las que Él nos ha hecho ver, que Él la bendiga en cada corazón.